Bueno, ahí vi que algunos de los que estuvieron ayer ya se sumaron también. Gente que me hizo preguntas ayer. La idea era retomar de donde habíamos dejado ayer. Habíamos llegado hasta la toma de la Bastilla, hasta mayo de 1789, que se declaran los estados generales. Y habíamos empezado a discutir, habíamos hecho la introducción de qué significa la Revolución Francesa, qué implicancias había tenido a nivel del continente europeo y también a nivel mundial, implicancias políticas, implicancias sociales y culturales, y de ahí habíamos avanzado. Habíamos definido la diferencia entre orden, estamento y clase, qué significaba cada uno, por qué se lo clasificaba así. También hablamos del contexto en el que se dio la Revolución Francesa, cómo era el contexto económico, político, social. Vimos cuáles eran las diferentes crisis que estaba atravesando Francia en ese momento. Hablamos de París, de cuántas personas vivían en París y en Francia en ese momento. Y habíamos llegado hasta 1789, hasta mayo. Y bueno, la idea es seguir desde ahí y ver si surgen preguntas. Yo lo que hice fue anotar las preguntas que me pasaron por Instagram y respondí la guía de lectura que les pasó el profe por el aula virtual. Y en base a eso hice como unos cuadritos. Eh, Así que bueno, no sé si prefieren que arranquemos cómo va el resumen o retomo más o menos donde quedamos ayer. Faltaron un par de cosas sobre el contexto de la revolución que las puedo decir así como rapidito, pero más o menos ya las habíamos hablado, así que podemos retomar desde ahí y después seguimos. No sé si alguien tiene una pregunta antes de empezar. ¿Cómo va la guía? ¿Cómo va? ¿En qué sentido? La guía de preguntas está en el aula virtual y, y yo la respondí como para poder responderles a ustedes, pero ¿cómo va? ¿En qué sentido? Perdón, no entiendo la pregunta. No sé si alguien tiene una pregunta puntual antes de que empecemos. Contexto de la revolución y después seguimos con las preguntas de la guía. Bueno, perfecto. Bien, gracias Cata por responderme. Retomamos. En cuanto a la guía. Bien, perfecto. No había entendido. Genial. Bueno, vamos con el contexto. Ayer habíamos quedado en cómo estaba Francia en ese momento, económicamente, demográficamente, qué estaba pasando, qué grupos se estaban peleando entre ellos, cuáles eran los grupos sociales, definimos estamento, clase y orden, habíamos establecido la diferencia entre cada uno de ellos y habíamos quedado en que Francia en ese momento atravesaba varias crisis, 4 particularmente. Crisis económica, ¿sí? Por problemas en las relaciones entre los grupos sociales que formaban parte de la actividad comercial y económica. Crisis financiera, porque el reino francés y el Estado francés tenía poco dinero, o sea, no era un Estado solvente, no tenía mucho dinero para manejarse y gastaba más de lo que tenía porque mantenía a la corte, que mantenía un estilo de vida muy fastuoso, básicamente, de clase alta, de nobleza que ostentaba lo que tenía y despilfarraba el dinero. Y había una crisis de la subsistencia porque se producía poco, por lo tanto se comía poco, por lo tanto había hambruna y la gente se moría de hambre literalmente. Y también hablamos de una crisis política y monárquica porque la corona estaba perdiendo legitimidad y capacidad de acción porque venía haciendo mal las cosas, entonces su nivel de aprobación bajó básicamente, lo que llamaríamos hoy el nivel de aprobación. Después, el contexto general, o sea, lo que podríamos decir como los detonantes de la Revolución Francesa, como para hacer un punteo si los quieren anotar. Los detonantes de la Revolución Francesa fueron, primero, la bancarrota del Estado. ¿Por qué? Porque gracias a que Francia, y esto ya lo dijimos ayer y lo voy a volver a decir porque es importante, gracias a que Francia ayudó a Estados Unidos a financiar la guerra de independencia contra Gran Bretaña, se quedó con poco dinero y además mandó tropas, mandó pólvora y mandó armas. Y esto implicaba un gran gasto de energía que el Estado no necesariamente estaba listo para afrontar y lo hizo igualmente para básicamente pelearse con Inglaterra y quedar a la cabeza
ser el reino más importante de Europa. El problema fue que al haber poco dinero, el Estado o el reino decidió aumentar los impuestos. Pero a los nobles eso no les parecía bien porque ellos consideraban que ya pagaban suficientes impuestos y que por la cantidad de tierras y de propiedades que ellos tenían y por la cantidad de grano que ellos producían y la cantidad de campesinos y asalariados a los que mantenían con sus sueldos y en sus tierras, no tenían que pagar nada más porque ellos eran nobles y tenían privilegios. Por lo tanto, los privilegios se tenían que mantener. Entonces no querían pagar más impuestos. Entonces ahí ya tenemos un problema porque entra en conflicto la nobleza, que no quiere que le toquen sus privilegios básicamente, con la corona, que necesita una salvaguarda, que necesita tomar una medida de emergencia para evitar caer en la bancarrota, cosa que no logró evitar porque de hecho el 16 de agosto de 1788, o sea, un año antes de que sea la Revolución Francesa, el gobierno francés se declara en bancarrota, es decir, que no tiene dinero para mantenerse y aguantan un año hasta que la cosa explota. A su vez, había, como ya había dicho, se gastaba más de lo que se tenía porque existía un nivel de fastuosidad y de extravagancia que mantenían, un nivel de vida que mantenían los integrantes de la corte, que eran los nobles, que era muy alto y que implicaba mantener una cierta cantidad de prácticas sociales y culturales de relaciones que incluían fiestas, banquetes, una cierta cantidad de ropa, renovar la ropa cada temporada, es decir, había una cierta cantidad de cosas que cumplían con un código de vestimenta, con un código de comportamiento, con un código de contactos, de maneras de manejarse. Todo esto implicaba un gasto enorme de dinero, por lo tanto, los nobles se estaban extralimitando. No solamente el Estado, sino también los nobles. También todas las tierras y las propiedades que estos nobles poseían necesitaban una manutención y necesitaban un trabajo, porque una tierra desatendida era como, no estaba bien visto. Si uno tenía tierra tenía que poder mantenerla. Usualmente la nobleza tenía lo que se llamaba su coto de caza. El coto de caza es un tipo de tierra que suele ser una parcela, un pedazo de tierra que se elige específicamente dentro de las propiedades de una familia noble, que suele ser un bosque o que suele ser una pradera, un valle, como una combinación de distintas características geográficas que le permite a la familia noble ir a cazar sus propios animales, porque cazar sus propios animales para la nobleza era muy importante y era un símbolo de estatus, era un símbolo de decir, yo tengo mi propio coto de caza, yo tengo mi espacio, tengo mis animales, tengo mis armas y por lo tanto tengo la posibilidad de ir y cazar mis animales. Todo esto implicaba dinero, porque había que mantenerlo. Entonces, todo este conflicto de falta de dinero y puja de intereses políticos generó un malestar general. ¿Qué más? Como ya dije, los gastos bélicos de Francia eran muy altos, no solamente por haber financiado la guerra de independencia de Estados Unidos, sino también por mantener y financiar guerras que se estaban dando en Europa con otros reinos, como por ejemplo Gran Bretaña. Entonces había un gasto constante, no solamente en enviar tropas, en lo que implica comprar comida, comprar ropa, mantener esos ejércitos, pagarles el sueldo, pagarle a los generales, comprar pólvora, mantener las armas. Todo lo que es la actividad bélica implica un gasto de energía y de dinero muy, muy alto. Y en ese momento las guerras eran muy largas, entonces los periodos de guerra implicaban un gran gasto de dinero y de energía y de personas también, por lo tanto la población se veía no solamente diezmada por las hambrunas y por las pestes, como dijimos ayer, por la falta de condiciones de salubridad, sino también por las guerras. Entonces ahí ya tenemos tres factores de disminución de la población importantísimos. Otra cosa que fue un golpe duro para Francia fue que Francia fue derrotada en la Guerra de los 7 Años, que fue una guerra europea. Y eso fue un golpe muy fuerte para la moral de los franceses, no solamente para los militares, sino también para la sociedad en general. Porque hay que pensar que el ideal del reino de Francia y el ideal de la gente que formaba parte del reino era, nosotros somos un reino poderoso, somos un imperio, que tenemos la capacidad
de ir y enfrentar una guerra, tenemos la capacidad de llevar a cabo una guerra. Entonces, perder una guerra no solamente implicaba un problema de pérdida económica y de gente, sino también una deshonra. A ver, nunca está bien visto perder una guerra, pero mucho más en ese momento que se manejaban unos ciertos códigos y unos ciertos conceptos de lo que implicaba el honor de un ejército y el honor de las personas que formaban parte de ese ejército. Entonces, bueno, fue todo un proceso bastante complicado. Esos fueron más o menos como los detonantes más importantes. La Guerra de los 7 años, si no me equivoco, fue contra Gran Bretaña. Déjame ver. Creo que fue contra Gran Bretaña, pero no estoy segura. Tendría que ir a chequear. Bueno, si estamos hasta ahí, o si alguien tiene alguna pregunta, podemos hacer una última recapitulación cortita de donde dejamos ayer. Y si no, arrancamos con la guía de preguntas. Ayer habíamos respondido hasta la pregunta número 4 y quedaba responder a partir de la pregunta número 5. ¿En qué año fue la Guerra de los 7 años? La Guerra de los 7 años fue unos años antes de la Revolución Francesa. No estoy segura, pero ahora lo busco y les confirmo porque la verdad no tengo el año exacto y no les quiero decir pavadas. Si alguien tiene una pregunta, mientras tanto, yo busco bien los años de la guerra y les digo, recapitulemos un poco. Bien, perfecto. ¿Desde dónde? Porque ayer, gracias Clara, 1756. ¿Desde dónde? Porque ayer hablamos durante 1 hora y 40 y hablamos de un montón de cosas. Entonces, ¿desde qué punto? ¿Desde qué parte? Arranquemos con la guía. Bueno, uno dice recapitulemos, otro dicen participaron muchas más potencias que Francia y Gran Bretaña. Sí. Vamos con las preguntas. Bueno, está bien. Hubo hambruna y se produjo lo que se llamó la crisis de la papa. Arranquemos con la guía. Bueno, arranquemos con la guía si les parece. Yo agarré la guía que subió el profe al aula virtual porque ayer ustedes me hacían un montón de preguntas sobre la guía y yo no tenía idea de qué me estaban hablando. Entonces, bueno, sigamos. Ayer quedamos en la toma de la Bastilla. Perfecto. Bueno, ayer quedamos en la toma de la Bastilla. La toma de la Bastilla fue... ¿Dónde está? El 14 de julio de 1789. De última, el video de ayer se puede ver de vuelta. Sí, el video ya está subido a YouTube. Se subió hace un ratito. Justo se terminó de subir. ¿Los sans-culottes eran burgueses medios? Bueno, eso es una pregunta súper específica. Y la vamos a ver más adelante. Porque cuando se define el grupo de los sans-culottes es más adelante, es en la segunda etapa de la Revolución Francesa. Terminemos con la toma de la Bastilla. Bueno, entonces sigamos de la toma de la Bastilla. Ayer habíamos establecido, como para puntapié, habíamos dicho como un par de cositas. Entonces, recién dije, 16 de agosto de 1788, el gobierno francés se declara en bancarrota. Un año después, el 5 de mayo de 1789, se llama los Estados Generales. Los Estados Generales duran del 5 de mayo al 9 de julio de 1789, o sea, duran 2 meses. ¿Cuál es el problema? En ese periodo de 2 meses, el tercer estado, es decir, la burguesía, los asalariados, los artesanos y los campesinos, empiezan a reunirse por su cuenta, por fuera de la reunión oficial que se estaba haciendo. E incluso el 13 de junio, algunos de los curas del primer estado, que estaban a favor de la monarquía, se pasan para el otro bando y se pasan para el bando del tercer estado y empiezan a reunirse con ellos. Acá hay un punto de inflexión. Antes de la toma de la Bastilla, un mes antes de la toma de la Bastilla, que esto no lo llegamos a hablar ayer, el 17 de junio de 1789, el tercer estado, como colectivo social y como colectivo representativo en el Parlamento, se declara a sí mismo como Asamblea Nacional y se atribuye el derecho de aprobar los impuestos. ¿Sí? Esto quiere decir que ellos mismos como colectivo y como grupo social se atribuyen el derecho dentro del Parlamento
de aprobar ciertas leyes o no hacerlo. ¿Cuál es el tema? Este procedimiento no se daba con un Estado cada uno por su lado. Este procedimiento era un procedimiento legal y legislativo que se daba entre el rey, el primer Estado, el segundo Estado y el tercer Estado. Esto quiere decir que todos los grupos tenían voz y voto en la decisión. Obviamente no tenía el voz y voto en la decisión de cada uno de los grupos, no tenía el mismo peso, por supuesto, porque el rey era la cabeza del parlamento, pero el tercer Estado se declara a sí mismo Asamblea Nacional y toma en legítima defensa, se atribuye la capacidad de aprobar o no impuestos. Y esto es muy importante porque hasta este momento las cosas se hacen por medios diplomáticos, podríamos decirle. ¿Van a guardar este vivo? Sí, voy a guardar el vivo. El vivo que he guardado y después lo subimos a YouTube. Está en YouTube el video de ayer. Entonces, todos estos procedimientos que se vienen haciendo hasta la toma de la Bastilla, ¿sí? Todos eran procedimientos diplomáticos. Se estaba siguiendo una cierta cantidad de procesos, ¿sí? Que eran legales. No sé, más allá de que el tercer Estado se reuniera por fuera de los Estados generales, esa posibilidad existía, era una huelga dentro del contexto legislativo, pero cuando se llega a la toma de la Bastilla, se da el primer paso hacia una lucha armada y hacia una lucha física y violenta por fuera de los mecanismos institucionales que se venían manejando hasta ese momento, fueran formales o informales. ¿Cómo lo busco en YouTube el video? Tenés que buscar la cuenta de la orga. Yo ahora cuando termine el vivo voy a subir a las historias y voy a dejar acá en la descripción del video la cuenta de YouTube. Pero ahora no porque estamos en esto, después lo paso. Y van a pasar el link por el grupo de WhatsApp. ¿Qué más? ¿Dónde me quedé? Bueno, ¿cuál es el tema? Todavía dentro de los estados generales existía, ¿sí? una minoría conservadora. Pero ayer habíamos hablado que cuando el tercer estado se declara Asamblea Nacional, invita a los otros estados, o sea, no es que los excluye, les dice, vengan, únanse con nosotros, únanse a la declaración de Asamblea Nacional, discutamos esto y modifiquemos la situación. ¿Cuál es el tema? Muchos integrantes del clero y de la nobleza, de la baja nobleza que no tenían tanto poder, se unieron a la burguesía porque no estaban conformes con cómo se venían haciendo las cosas, como ya habíamos establecido ayer. Entonces, como no estaban conformes, se unieron y dijeron, bueno, tal vez podemos encontrar una posibilidad de cambio acá. Y se unieron al tercer estado. Pero esta tendencia de invitar a otros, y como que quedaron dos bandos no del todo delimitados, porque es muy difícil delimitar tan específicamente los bandos, pero sí estaba el tercer estado, que era pro Asamblea Nacional, ¿sí? Que estaba en contra de las acciones que venía tomando la monarquía, y después teníamos una aristocracia y nobleza que era una minoría, pero que era conservadora, teníamos una nobleza liberal que estaba resistiéndose a lo que el tercer estado estaba haciendo. Entonces esto es importante porque acá ya tenemos dos bandos más o menos delimitados desde el principio, que después nos permiten entender todo lo que pasa más adelante. ¿Cuál es el tema? Todo compromiso que tuvieran estos grupos chocaba con la concepción de antiguo régimen que se tenía, chocaba con la concepción de régimen feudal, chocaba con la feudalidad, con lo antiguo. Entonces, se empiezan a buscar mecanismos y formas de modificar la situación porque se quería cambiar básicamente. Pero como ya dije, se venía haciendo todo de una manera diplomática o dentro de marcos institucionales y bueno, no de repente, pero se empiezan a planear ciertas estrategias que no fueran institucionales. Si el tercer estado está participando en los estados generales, ¿por qué deciden hacer la asamblea paralela? Porque no, el tercer estado participa de los estados generales. Pero ¿cuál es el problema? El tercer estado tenía pocos representantes porque además en ese momento, en el antiguo régimen, no existía el voto igualitario de igual peso, el voto universal como tenemos hoy en día. No podían votar todos. Las mujeres no votaban. Empecemos por ahí. Las mujeres no votaban. Votaban solo los varones. Votaban solo los varones grandes.
adultos, ¿sí? Y además el voto era censitario. ¿Esto qué quiere decir? Cuando un voto es censitario, se establecen categorías que te permiten acceder al voto o no. Si vos estás por debajo de una categoría, por debajo de un límite, no tenés derecho a votar porque tus ingresos y tus aportes de renta, de impuestos, lo que vos pagás y aportás al reino, no te lo permiten porque no aportás dinero, básicamente. Exacto, no había voto por cabeza. No era un voto directo, no había una representación directa porque el voto no era universal. La mitad de la población, que eran las mujeres, ¿sí? No votaban. Empecemos por ahí. Y segundo, el voto era censitario. Esto quiere decir, como dije recién, había categorías que te permitían ¿cómo se dice? No es aplicar. eh, nada, que te permitían votar o no te permitían votar, punto. El tercer estado decide irse por fuera de los estados generales y hacer una asamblea paralela porque se daban cuenta que su voto tenía menos peso que el voto de la nobleza, que su voto como tercer estado, a pesar de ser mayores en cantidad, porque eran 4 grupos y porque encima eran el 98% de la población, a pesar de eso, su voto tenía menos peso que ese 0,5% del clero y ese 1,5% de la nobleza, que eran los que tenían la sartén por el mango, básicamente, eran los que tenían el dinero, la propiedad y los títulos, y eran los que recibían la renta y el salario, mientras que los otros se rompían la espalda trabajando y aún así su representación, a pesar de ser mayores en cantidad, eran menores en poder. Entonces deciden irse por fuera porque lo que estaba sucediendo no les servía básicamente. Y además, la burguesía era un grupo social que tenía dinero y que tenía la posibilidad de ascender socialmente, pero no con los estamentos que estaban establecidos en ese momento, porque es lo que hablamos ayer, los estamentos no eran clases sociales móviles como tenemos hoy en día, los estamentos eran fijos y estaban ligados a los títulos de nobleza y a los títulos de propiedad de la tierra. Y muchas veces los burgueses tenían dinero y compraban tierra, pero no tenían el título de noble, por lo tanto no tenían el derecho a acceder a ciertos privilegios. Porque hoy en día cuando hablamos de acceso, tenemos derechos y deberes, pero en ese momento no existían derechos, existían privilegios, ¿sí? No se tenía la concepción de la lucha por los derechos que se tiene hoy en día. Por eso, y lo vuelvo a decir porque con eso empezamos ayer, por eso la Revolución Francesa es tan importante y se considera la Revolución Burguesa por antonomasia, porque es la que permite establecer y da el pie para otras revoluciones burguesas, se establece la lucha por los derechos, no solamente por modificar privilegios. A la nobleza no le gusta lo que la burguesía está haciendo, porque la burguesía le está tocando los privilegios a la nobleza. A la nobleza le convenía que todo quedara como estaba, porque ellos estaban muy cómodos, recibían dinero, tenían mucha tierra, entregaban un poco de dinero al reino y tenían todo servido a sus pies, porque eran nobles, porque tenían un papel y un título que lo respaldaba. O sea que el tercer estado deja de participar de los estados generales y forma una asamblea general ellos, sí, exactamente. El 17 de junio de 1789, el tercer estado se declara a sí mismo Asamblea Nacional, que es lo que dije recién. Dos bandos entonces sería, por un lado el tercer estado y por el otro la aristocracia. Sí, cuando hablamos de primer, segundo, tercer estado, tenemos el rey como cabeza. Ayer habíamos establecido que la sociedad francesa y la sociedad del antiguo régimen en general era una pirámide. A la cabeza de la pirámide está el rey. El primer estado es la iglesia o el clero, el segundo estado es la nobleza y el tercer estado es un grupo heterogéneo que está conformado por burguesía, asalariados, campesinos y artesanos. Entonces el tercer estado va por un lado, a pesar de que algunos curas del primer estado deciden unirse al tercer estado y algunos nobles de la nobleza baja, es decir, los que tenían menos dinero o lo que se llamaban los segundones, que eran muchas veces los hijos menores de las familias que no tenían títulos tan importantes y muchas veces se unían a la iglesia para recibir una renta porque no conseguían un cargo administrativo en el Estado. Muchos de la nobleza baja se unen a los burgueses, es decir, al tercer estado, y muchos del clero también se unen al tercer estado. Entonces tenemos el primer y segundo estado, que es iglesia y nobleza, o clero y nobleza por un lado, y el tercer estado, que es burguesía, asalariados, campesinos, artesanos. Bien, entonces bueno, ya hablamos de dos bandos. A ver si hay alguna otra pregunta. Pensé que eran las 20. ¿Seguimos con Revolución Francesa? Sí, seguimos con Revolución Francesa. Estamos haciendo una recapitulación de donde dejamos ayer. No dije muchas cosas nuevas igual.
Bueno, ¿hasta ahí está bien? ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta específica? Como para dar una base y seguir avanzando. Continuemos. Muy bien, me encanta porque Cata siempre responde. A ver, estamos hablando de que la Asamblea Nacional, como ya dije varias veces, se declara a sí misma, el tercer estado se declara a sí mismo Asamblea Nacional. Le atribuye el derecho a aprobar impuestos. Esto crea un contexto de agitación, de preocupación de qué es lo que está pasando, que el tercer estado se está yendo por fuera de los protocolos institucionales, de los procedimientos institucionales que se tenían en ese momento. ¿Cuál es el tema? Suceden varias cosas que dan como un puntapié para que sucedan otras. ¿Cuál es el tema? El 20 de junio de 1789, o sea, 3 días después de la Asamblea General, se hace el juramento de la pelota, el juramento del juego de la pelota, donde el tercer estado, conformando la Asamblea Nacional, decide continuar y jura continuar reuniéndose hasta que se sancione una constitución, o sea, una ley única y suprema, que ayer habíamos establecido que en el antiguo régimen los reinos no tenían una constitución, no tenían una ley única que rigiera todo como hoy en día, como en el Estado moderno. Entonces el tercer estado jura seguir reuniéndose y no dejar de reunirse hasta conseguir y hasta proclamar y sancionar una constitución, a pesar de que había un decreto real que les prohibía reunirse por fuera de la llamada de los estados generales que el rey había llamado. ¿Qué fecha? El juramento al juego de pelota es el 20 de junio de 1789. Igual todo lo que yo les estoy diciendo está en el resumen, está en la cronología y está en los documentos que yo pasé. No estoy diciendo nada del aire, ¿sí? Está todo escrito en el resumen. Yo estoy recapitulando lo que vimos ayer. ¿Puedes repetir la fecha, por favor? Está en el resumen, es el 20 de junio de 1789. ¿Sí? O sea, 3 días después de que el Estado se declara Asamblea Nacional. Claro, eso, las fechas están escritas en varios lugares. Bueno, el 27 de junio, y esto es muy importante, el 27 de junio, es decir, una semana después del juramento al juego de pelota, Luis XVI, que era el rey de ese momento, el rey de Francia, que era el esposo de María Antonieta, que era la reina, reconoce la validez de la Asamblea Nacional. O sea, reconoce que la Asamblea Nacional se está reuniendo. ¿Dónde está el resumen? El resumen está en el grupo de WhatsApp de la materia. Y está en el drive que está... sí, lo pasaron por el grupo. El resumen lo pasaron por el grupo junto con 3 documentos. La cronología, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y el decreto de la abolición del régimen feudal. Que ahí vamos a llegar ahora. Bueno, sigo. El 27 de junio de 1789, Luis XVI, que era el rey de Francia en ese momento, declara la validez de la Asamblea Nacional. Y esto es muy importante porque se siguen haciendo las cosas a través de los mecanismos institucionales. Y ordena que y esto es súper importante, básicamente los reta al primer estado y al segundo estado y les ordena que se unan al tercer estado en la Asamblea Nacional y la reconoce como válida, es decir, legitima institucionalmente, siendo el rey la cabeza del reino, del estado, la cabeza de la partición de justicia de toda Francia, reconoce la validez de esto. Sí. Bueno, después de eso, ¿cuál es el tema? Mientras que Luis reconoce la validez de la Asamblea Nacional, por debajo de la mesa, junta tropas y contrata mercenarios para reprimir una posible revolución burguesa, un posible levantamiento. Entonces, mientras por delante les dice, sí, júntense todos, yo los reconozco, por debajo de la mesa, como la canción de Luis Miguel, junta tropas y contrata mercenarios para que repriman un posible levantamiento. Y esto es muy importante porque el rey
como cabeza del reino, todavía tenía la posibilidad de utilizar la fuerza y todavía tenía el monopolio de la violencia legítima, que es una de las condiciones que se mencionan siempre cuando se habla de un Estado. Un Estado, para que sea Estado y que se considere Estado, tiene que tener el monopolio de la fuerza legítima. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando el rey manda al ejército a reprimir, se sabe que el ejército del rey tiene legítimamente la posibilidad de reprimir. ¿Por qué? Porque es el ejército del rey y porque el rey es el gobernante supremo del reino. Punto. No hay discusión. Podés estar de acuerdo o no filosóficamente con lo que implica la violencia y la represión, pero no era lo mismo, ¿sí? En ese momento, como ya dije, no podemos hablar de derechos, sino que hablamos de privilegios, entonces no era lo mismo. Se produce el complot aristocrático. Sí, todo el tiempo hay un complot aristocrático. Sí, es uno de los complot aristocráticos. El rey y sus consejeros deciden contratar tropas extras, además de las que el palacio ya tenía a su disposición, porque el rey tiene su guardia real personal y el palacio tiene su guardia. Entonces, claro, como dice Rubén, hay autores que mencionan las condiciones básicas que tiene que tener un Estado para considerarse legítimo y que pueda manejar a su gente. Una de ellas es poder controlar la fuerza. Entonces, hay autores que después, si quieren, yo les paso los textos, pero son un poco más contemporáneos, como Weber o Oslak, eh, hablan de lo que implica la construcción del Estado y lo que implica que el Estado como, como organizador y ordenador de la sociedad en general, no solamente del territorio, sino también de las personas que habitan el territorio, tiene la posibilidad y está legitimada, no solamente por la ley, sino también por la sociedad. Es decir, existe un consenso, hay un acuerdo tácito que no necesariamente está escrito, y mucho menos en ese momento porque no había una constitución. Hay un acuerdo tácito, un acuerdo a voces que se sabe que el Estado tiene la posibilidad y está legitimado a reprimir a su gente. Bueno, en este caso, Luis XVI hace uso de esa herramienta que tenía, como el rey. Ahí es cuando los diarios organizan movilizaciones para frenar esto. No sé, esa es una pregunta súper específica. ¿Dónde leíste que los diarios organizan movilizaciones para frenar esto? No lo sabía. Bueno, entonces, y acá viene algo importante. El 11 de julio, es decir, 3 días antes de la toma de la Bastilla, mucha gente saquea monasterios, ¿sí? Gente enojada, básicamente, con lo que estaba pasando. Tratamos de pasar todas las etapas de la revolución. Sí. Ahora, digo esto y empezamos respondiendo la guía de preguntas. Mucha gente que estaba enojada con lo que estaba pasando, ¿sí? Saquea los monasterios y saquea las casas de los aristócratas buscando comida y armas. ¿Por qué? Porque como ya habíamos dicho, había una crisis de subsistencia y de abastecimiento. La gente se estaba muriendo de hambre. ¿Por qué? Porque la nobleza, con todo el dinero que tenía, se compraban comida para ellos y no les pagaban bien a las personas que trabajaban para ellos. Y los campesinos se morían de hambre, literalmente, se morían de hambre. Entonces la gente sale a robar y sale a saquear casas e iglesias, porque además hay una cosa muy importante. La iglesia, si bien es un estado separado de la nobleza, porque es el primer estado y el segundo estado es la nobleza, la iglesia siempre tuvo muchísimo dinero, siempre, porque como dijimos ayer, la política y la iglesia van totalmente de la mano, van abrazadas, son mejores amigos, son marido y mujer en el antiguo régimen. Las formas de relacionarse y los códigos son totalmente emparejables entre la religión y la política. Entonces la iglesia siempre fue un brazo del Estado en el antiguo régimen, siempre fue un brazo del reino para coaccionar a las personas, no solamente de manera física, es decir, atraer fieles y que los fieles dieran el diezmo, es decir, el 10% de sus ingresos todos los meses, no solamente para atraerlos y que ayudaran financieramente a la iglesia, que no necesitaban ayuda financiera porque a la iglesia la bancaba el reino, básicamente, igual que hoy, que a la iglesia la banca el Estado por la cantidad de fieles que tiene inscriptos, que están inscriptos en la iglesia, por eso si no creen y los bautizaron de chicos, manden una carta y excomúlguense de la iglesia para que les dejen de pagar porque ustedes no son verdaderos fieles. Así el Estado deja de mantener planeros como los curas. Bueno, fin de la publicidad política.
La iglesia y el Estado estaban totalmente ligados. ¿Puede ser que también sumó la hambruna un invierno terrible? Y sí, siempre las condiciones climáticas ayudan. Obviamente que es mucho más fácil no morirte de hambre en verano porque no te morís de frío, pero si te morís de frío y además te morís de hambre es mucho más fácil morirte, eso es obvio, pero eso puede pasar en cualquier lugar, puede pasar en cualquier crisis, no solamente en la antigüedad. Y no es una causa, no se puede hablar como una causa súper importante el frío. A ver, además estamos en julio y en julio en Europa no es invierno, es verano, porque es el hemisferio norte y tenemos invertidas las estaciones, por lo tanto que hacía calor cuando fue la toma de la Bastilla, era pleno verano, es la época de más calor, o sea que nada que ver. Eh, Me perdí, ¿dónde me quedé? Bueno, la gente sale a saquear, saquea las casas de los aristócratas y saquea la iglesia, porque como dije, la iglesia tenía mucho dinero y no solamente tenía dinero en monedas de oro, tenía dinero en bustos, en figuras de oro, en cuadros, coleccionaban arte, producían vino, tenían plantaciones de naranjas, o sea, la iglesia siempre tuvo todos los medios para abastecerse, recibía dinero del reino y además recibía dinero de la gente con los diezmos, entonces a la iglesia jamás le faltó nada, de hecho, como dije recién, muchas veces los segundos hijos de la familia que no conseguían un cargo en el reino o en la corte y no estaban a la favor del rey, se iban y se hacían curas para recibir un salario de por vida, que de hecho era muy bueno el salario, y tenían dónde vivir y dónde comer y trabajar toda su vida. Tenían la vida resuelta. Si eran feos o no se querían casar con nadie, se iban, se hacían curas y listo, tenían la vida resuelta. Entonces, sigo. Cuando se corre la noticia de que hay saqueos, básicamente, la gente entra en pánico, porque dicen, se está yendo todo a la mierda, nos tenemos que defender. Nos vamos a armar y nos vamos a defender, porque no puede ser que los pobres nos toquen los privilegios a nosotros los ricos. Y ahí viene el problema, porque el 13 de julio de 1789 se forma lo que se llamaba la milicia burguesa. Es decir, cuando uno habla de milicia, no es lo mismo que los militares, no es lo mismo que el ejército. El ejército del rey o el ejército real es un ejército que está legítimamente y legalmente dentro de los marcos del Estado. Una milicia que muchas veces puede después convertirse en algo legal y una milicia construye su legitimidad, es decir, construye el concepto, el consenso y su aceptación en la sociedad. Una milicia es algo por fuera de la institución del ejército. Y una milicia urbana quiere decir que las personas de París, de la urbe, de la ciudad, que tenían armas y que sabían pelear y que estaban educados y tenían la capacidad de hacerlo, se juntan y forman un mini ejército, porque dicen acá se está yendo toda la mierda, vamos a solucionar las cosas. Entonces, Lafayette, que es un general militar, ¿sí? Era un comandante. Lafayette había peleado en la Guerra de Independencia de Estados Unidos, había liderado las tropas francesas en Estados Unidos, la Guerra de Independencia. Vuelve a Francia como un héroe, básicamente, y fue elegido como el comandante en jefe de la milicia el 14 de julio, ¿sí? Milicia burguesa quiere decir que los burgueses que tenían armas decidieron juntarse y armar un mini ejército. Sí, no sé cómo explicarlo. Hoy no manejamos el concepto de milicia. Hoy tenemos la diferencia entre el ejército, que los ejércitos suelen ser nacionales, porque en este momento estamos regidos bajo estados-nación. En ese momento había reinos y muchas veces los ejércitos de los reinos contrataban, ¿cómo se dice esto? Mercenarios. Los mercenarios son muchas veces militares que, no sé, dejaban el ejército o se iban de la guerra. ¿Cómo se llamaba el que estaba dirigiendo esa milicia? Lafayette, se escribe L-A separado F-A-Y-E-T-T-E. Lafayette, con doble T-Y. Está en el resumen el nombre del señor, eso, Lafayette, gracias. Claro, sería como el concepto de guerrilla que tenemos hoy, exactamente. Entonces, bueno, sí, Estados Unidos tiene una milicia y por eso es re peligroso. Estaba hablando de los mercenarios. Los mercenarios eran militares que muchas veces se iban del ejército y
y buscaban y se hacían como freelancers. Eran militares freelancers, básicamente. Iban a un señor noble o iban a un rey y ofrecían sus servicios a cambio de dinero. Pero muchas veces eran de otras naciones, eran de otros reinos, de otros lugares. Vos podías ser un mercenario francés y irte a pelear a otro lugar en Gran Bretaña o Estados Unidos porque ya no te interesaba la defensa de la patria o la defensa de tu reino, sino que te interesaba el dinero y cómo sabías pelear. Era una buena forma de hacerlo. Muchas veces los mercenarios también formaban como sus bandas de robo, como eran como bandoleros, como que se regían por sus propias leyes, no estaban dentro de ninguna regulación estatal o legal, hacían básicamente lo que querían porque sabían pelear y tenían armas y ganaban dinero haciéndolo, entonces, bueno, hacían lo que querían. Bueno, Lafayette fue elegido como el comandante en jefe de la milicia. Y el 14 de julio se toma la Bastilla, que ayer habíamos establecido que la Bastilla era un símbolo del antiguo régimen, porque era una cárcel gigante y era donde se guardaba la pólvora para los fusibles. Fusiles, que eran las armas de ese momento. Eran como unas escopetas larguísimas. Y muchas veces tenían como una espadita en la punta, porque además de dispararle a alguien, también le puedes meter, lo rematas y le metes la espadita en el cuerpo. Entonces se toma la Bastilla. ¿Por qué? Porque la gente ya no podía hacer las cosas por los métodos institucionales. Porque el rey había juntado un ejército de mercenarios para reprimir a los burgueses. Entonces los burgueses dicen, minga, nosotros también podemos juntar un ejército, se arma la milicia burguesa, se toma la Bastilla, se roba la pólvora, se roban los fusiles, y la milicia, 2 días después de la toma de la Bastilla, el 16 de julio, toma el nombre de la Guardia Nacional. Se hace llamar a sí misma la Guardia Nacional. Así como la Asamblea, el tercer estado se hace llamar Asamblea Nacional, la milicia se hace llamar la Guardia Nacional. Y esto es muy importante porque se atribuyen el nombre de ser los defensores nacionales del bienestar de la gente del reino de Francia. Por ahora específicamente París, porque todo esto está pasando en París. Pero se atribuyen la defensa, y esto es un montón, porque así como van por fuera de los estados generales y se atribuyen el nombre y la legitimidad de Asamblea Nacional, también se atribuyen el nombre de la Guardia Nacional. Por lo tanto, no solamente se reúnen para llevar a cabo procesos legislativos, sino que también ahora son un grupo armado. Y cuando son un grupo armado, quiere decir que no solamente tienen el poder simbólico, que sino también, y además tienen el poder material, tienen la capacidad física y tienen las herramientas a la mano, que en este caso son las armas, para ir y romper todo, y de hecho lo hacen. Entonces es muy importante porque acá, a partir de que Luis XVI arma su ejército y a partir de que se forma la milicia burguesa y se llama a sí misma la Guardia Nacional, la lucha ya no es algo meramente institucional o político, en el plano etéreo de la política, en el plano simbólico, en el plano, no me sale la palabra, ahora se vuelve algo concreto, se vuelve algo físico. La gente se va a pelear cuerpo a cuerpo, no solamente a discutirse y tirarse cosas en una asamblea, en una sala, por cómo tienen que ser las leyes o por cómo tienen que ser los impuestos. Vamos. Y paramos acá y podemos seguir con la guía de preguntas, que nos quedan 4 preguntitas, de las 5 a la 8. ¿Se entiende hasta acá? ¿Hay alguna duda? Si alguien tiene una pregunta específica sobre algo de lo que dije, si hay un concepto que no se entienda, todo lo que yo estoy diciendo está en el resumen, y el resumen está en el grupo de WhatsApp, y como dijo la Clara recién, el resumen está en el link que está en la biografía del Instagram de la Orga, que es un drive con un montón de cosas. Está el resumen, están los documentos, está el audio del vivo de ayer, de los 2 vivos, y en YouTube están los 2 vivos de ayer. Está el número 1 y el número 2. Perfecto, se entendió, muy bien. Sí, vamos con la guía. Igual estamos yendo bastante más rápido que ayer porque lo más difícil ya lo establecimos. Perfecto, bueno, sigamos. La guía de preguntas. La pregunta número 6 decía,
¿Cuáles fueron las medidas de la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Lafayette está al mando de la Guardia Nacional? Sí, Lafayette es el comandante en jefe de la Guardia Nacional, de la milicia burguesa. Claro, si tienen una pregunta, pregúntenme ahora y yo respondo y después seguimos con lo otro. Así no perdemos tiempo. Estamos yendo mucho más rápido que ayer igual. ¿Se me pasó alguna pregunta? Por las dudas lo repito, Lafayette sí está a cargo, es el comandante en jefe de la Guardia Nacional. Y acá si tienen el resumen a mano, ténganlo con ustedes, así entienden más o menos lo que voy diciendo. Todo lo que yo les voy a decir está en el resumen. Una de las preguntas de la guía, la número 6, avanzamos a partir de la 6 porque todo lo otro ya lo vimos ayer. ¿Cuáles fueron las medidas de la Asamblea Nacional Constituyente? Y a qué se consideran o qué fueron los decretos de agosto, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, los detalles de cada uno de esos documentos. Sí, bueno, sí, puede ser, te quedan 9 minutos. Bueno, sí, tenés razón, Agus. Bueno, ¿alguien tiene una pregunta? Entonces, si no, respondo la pregunta ahora, cierro y abro uno nuevo. Pregunte ahora o calle para siempre. No, mentira, pueden preguntar después, pero pregunten ahora y... Hola, Clary. Bueno, yo voy a cortar esto ahora y voy a arrancar de vuelta. Porque ya se está por 1789, ¿qué asamblea se disuelve? ¿Cómo que asamblea se disuelve? No, la Asamblea Nacional Constituyente se forma, no se disuelve. La Asamblea Nacional la forma el tercer estado, invita al primer y segundo estado y se hace llamar Asamblea Nacional Constituyente. ¿En qué se distingue la fase moderada y la fase...? Falta para eso. Falta. Eso recién es en la segunda etapa de la revolución. Ahora estamos con la primera. Y esa es una de las preguntas de la guía. Y vamos por orden. Esa es la pregunta número 7 de la guía. Ahora estamos con la 5 y la 6. En 1789 se crea la Asamblea Constituyente y después se hace llamar la Asamblea Nacional Constituyente y es la que declara los decretos de agosto y los derechos del hombre y del ciudadano, que son los que vamos a leer ahora. Bueno, estamos. Arranquemos. Entonces, habíamos quedado. Estamos con la pregunta número 6 de la guía de preguntas. La guía de preguntas o la guía de lectura la armó el profe Miñón, el Carlos Miñón, y está subida al aula virtual. Vamos con la pregunta número 6, que es la que estábamos hablando recién. La pregunta pide, ¿cuáles fueron las medidas de la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Qué significaron? O sea, ¿qué significancias tuvieron los decretos de agosto y cuáles fueron? Y qué fue y también qué significó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y cuáles fueron los detalles de este documento. Todo esto son los dos documentos que yo pasé y el resumen. Vamos de a poquito. Vamos con los decretos de agosto. Los decretos de agosto empezaron el 4 de agosto de 1789, o sea, casi un mes después de la toma de la Bastilla. Es decir, casi un mes después de que la revolución tomara una forma armada, ¿sí? Tomara una forma más violenta, no solamente institucional. Los decretos de agosto, antes que nada, lo que hicieron fue abolir el régimen feudal. ¿Esto qué quiere decir? Yo tengo acá el documento para no decir pavadas. La Asamblea Nacional decide destruir el régimen feudal por completo. Decreta, esto lo estoy leyendo texto del documento, decreta que dentro de los derechos y deberes, tanto feudales como de censos, aquellos que tengan que ver con las manos muertas reales o personales y la servidumbre personal, o sea, la esclavitud, y aquellos que los representan quedan abolidos sin que haya indemnización. ¿Esto qué quiere decir?
que todas las personas, todos los nobles que tenían a su cargo servidumbre, ¿sí? Y todos los que formaban parte del régimen feudal, quedaban abolidos sin indemnizaciones, es decir, que no les iban a pagar ninguna indemnización ni ningún dinero, recompensa por quitarles la categoría de señores feudales. Los nobles eran señores feudales porque tenían tierras y tenían dinero y tenían poder. Esto se abole, o sea, se rompe, se dice que se cae, que esto ya no sirve y que no existe el título de señor feudal. Y esto es muy importante porque quiere decir que se rompe la base del antiguo régimen y básicamente se destruye el régimen feudal. Ellos plantean la abolición del régimen feudal, así, con todas las letras. Y dice, el derecho exclusivo sobre los palomares, ya sean pequeños o grandes, queda abolido. Las palomas se encerrarán en las épocas del año que fije la comunidad. Durante estos periodos se considerarán como caza y cualquiera tendrá derecho a cazarlas cuando estén en su finca. Esto tiene que ver con lo que yo dije antes. Las familias nobles tenían lo que se llamaba su coto de caza, su espacio para poder salir a cazar, y tenían sus animales y también sus palomas y lo que se llamaba el palomar, y ellos salían a cazar. Y lo que se dice es que esto ya no puede ser así, que las palomas se van a liberar y que va a haber un periodo de caza declarado por el Estado y que el Estado va a decir cuándo se puede cazar y que todo el mundo va a poder cazar esas palomas y no solamente los dueños de ese pedazo de tierra que se llamaba coto de caza. El artículo 3 dice, queda abolido el derecho exclusivo de caza y de los vivares abiertos. Todo propietario tiene derecho a abatir y demandar a abatir cualquier pieza de caza, o sea, cualquier animal que pase, teniendo que conformarse con lo establecido por las leyes de la policía que pueden intervenir para la seguridad pública. O sea, si dos personas se pelean porque quieren cazar el mismo animal en el mismo lugar, pueden ser reprimidas y pueden ser reprendidas por la policía, que era la que estaba para preservar la seguridad pública. Artículo 4. Quedan suprimidas todas las justicias señoriales sin que se procedan indemnizaciones, es decir, no se les va a pagar nada a las personas, porque como decíamos antes, los estamentos son distintos y cada uno de los estamentos tiene diferentes posibilidades y privilegios. El primer y segundo estamento, que son la iglesia y los nobles, tenían un montón de privilegios. Uno de esos privilegios era la justicia señorial. A ellos los juzgaban jueces distintos, tenían distintos abogados, distintos jueces, un sistema de justicia paralelo totalmente diferenciado del tercer estado. Entonces, la justicia era más suave con ellos. Se abole la justicia señorial sin pagar indemnizaciones, igual que con lo del régimen feudal. Artículo 5. Quedan abolidos todos los tipos de diezmas y sus cánones, cualquiera sea su denominación, conocida y percibida, incluidos los de pago por los cuerpos seculares y regulares, por las asambleas parroquiales y todas las de las manos muertas. ¿Qué quiere decir esto? Que los diezmos y los cánones es el dinero que se le pagaba a la iglesia, y los pagos a los cuerpos seculares y regulares eran dos tipos, dos prácticas de los religiosos. Tenías curas que existían curas seculares y curas regulares, es decir, los que estaban internos en la iglesia y vivían ahí todo el tiempo, y los que eran seculares, que vivían por fuera de la iglesia, pero a su vez podían atender una parroquia. Todos esos pagos se cortan, es decir, el Estado dice, vamos a dejar de mantener planeros, básicamente, vamos a dejar de mantener curas, estén internos en la iglesia o no, la iglesia tiene dinero para mantenerlos ellos mismos y no se van a indemnizar que se hayan cortado estos cánones. Y están abolidos los diezmos, es decir, la gente ya no tiene que pagarle diezmos a la iglesia. Cuarto, justicia. Y no, está mal, no sé, cuarto, justicia. Lo de la justicia, cuando yo hablo de la justicia, hablo de la justicia señorial. La justicia estaba diferenciada, existían jueces y abogados distintos para la nobleza que para el tercer estado. Y de hecho, por el mismo crimen, a alguien del tercer estado se lo juzgaba con una mano mucho más dura que a alguien de la nobleza. Es como lo que existe ahora de las cortes generales. Las cortes generales, perdón, las cortes militares. Cuando un militar comete un crimen dentro del ejército, existe lo que se llama la corte militar o el juzgado militar. Se juzga dentro del contexto del ejército, del ámbito militar. Por ejemplo, cuando fue el golpe de Estado y
y el periodo que ellos decían de reorganización nacional en Argentina del 76 al 83, muchos de los genocidas y de los militares que llevaron a cabo el golpe y el terrorismo de Estado durante todos esos años se adjudicaban el derecho de ser juzgados por una corte militar y no por una corte civil. Y los organismos de derechos humanos, no solamente nacionales, sino también internacionales, dictaron que eso no se podía hacer porque ellos habían llevado a cabo crímenes de lesa humanidad, es decir, habían infringido los derechos de humanidad de las otras personas y habían cruzado un límite que no había que cruzar. Por lo tanto, las cortes militares no podían juzgarlos y ellos tenían que ser juzgados con todo el peso de la ley, no solamente la militar, sino también la civil. Entonces, no solamente en ese momento, sino que también hoy existen justicias diferenciadas. Sí, en teoría sí, la justicia se volvería igualitaria para todos. Siempre se habla de que la Revolución Francesa tuvo tres lemas. Libertad, igualdad y fraternidad. Esto quiere decir que las personas tenían que ser libres, es decir, ya no podía haber siervos, no podía haber esclavos, sujetos a una persona o a una tierra, porque en el antiguo régimen existía la esclavitud. De hecho, la esclavitud existió hasta 1853 legalmente, porque en 1853 se abolió la esclavitud a nivel mundial, pero como una convención mundial. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, hasta principios del siglo XX, en todo el siglo XX, seguían existiendo esclavos en las plantaciones de algodón del sur de Estados Unidos. Entonces, el concepto de libertad no solamente era libertad económica y social, sino también jurídica. El concepto de igualdad quería decir que todos eran iguales ante la ley, que en teoría eso era lo que se buscaba, después con la contrarrevolución aristocrática y el bonapartismo, donde Francia vuelve a ser una monarquía, eso se rompe, pero durante un momento se logra, o era lo que se buscaba. Y fraternidad quería decir hermandad entre todas las personas que lleven a cabo la revolución, hermandad entre los hombres. Fraternidad, hermandad, ayuda. Entonces, justamente existía una justicia desigual, porque había una justicia general y una justicia por el tercer estado. Esto se abole también. Se abolen los diezmos y los cánones, como dije antes. ¿Qué más? Todas las rentas de los bienes territoriales perpetuos. Una renta perpetua quiere decir que te la dan desde el día que tenés la capacidad jurídica o legal de adquirir una renta hasta el día que te morís, o sea, perpetua por toda tu vida, e incluso había rentas que se heredaban. Si tu padre había tenido la renta de una tierra y él se moría, vos heredabas no solamente esa tierra, sino también el privilegio de percibir la renta, es decir, un ingreso mensual por ser poseedor de esa tierra y que la gente que viviera en esa tierra y trabajara la tierra te tenía que pagar, como hablamos ayer, en especia o en dinero. Muchas veces era solamente en granos, muchas veces era solamente en dinero y muchas veces era combinado en granos y en dineros, en especia y en dinero. Vamos por el artículo 6. Todas las rentas de bienes territoriales perpetuos, sea en especie, en metálico, de cualquier género, cualquiera sea su origen y cualquiera sea su perceptor, serán rescatables. Eso quiere decir que ese dinero lo podía empezar a percibir alguien más. El Estado se adjudicaba la capacidad de apropiarse de ciertas tierras y de ciertas rentas y expropiarle a los nobles esa tierra y esas rentas. Y acá dice, los impuestos de cualquier tipo y denominación serán tratados de la misma forma y tasados por la asamblea. Se prohibirá crear cánones que no sean rescatables. Un canon o una renta no rescatable, o que se le llama la de manos muertas, es esto que yo digo, es algo que es heredable, que pasa de una mano muerta a una mano viva, se hereda no solamente la tierra, sino también la renta. Y muchas veces la tierra y la renta se heredaban, pero también los esclavos, los siervos que estaban atados a la tierra también se heredaban, porque esas personas, su carácter de siervo estaba definido, su carácter jurídico como persona estaba definida por estar atada a un tipo de tierra. Y esa tierra se heredaba de persona en persona, la renta de la tierra se heredaba y por lo tanto los siervos que vivían ahí también. ¿Qué más? Se prohibió la venta de oficios de judicatura y de ayuntamientos y la justicia se impartirá gratuitamente, o sea que no había que pagar montos descomunales para poder acceder a la justicia.
¿Qué más? Bueno, se habla de la abolición de los privilegios reales en materia de impuestos. ¿Por qué? Porque los nobles y la iglesia no pagaban impuestos, pero los burgueses y el resto de la gente sí pagaban impuestos. Entonces, se dice que ahora los ricos también tienen que pagar impuestos para paliar la crisis política de abastecimiento, de subsistencia, la hambruna y la crisis económica y social que había en Francia. ¿Sí? Entonces, también, y dice acá textual, la percepción de los impuestos se hará sobre todos los ciudadanos y sobre todos los bienes de la misma forma, y se va a reflexionar sobre los medios para efectuar el pago proporcional de todas las contribuciones, incluso para los para los 6 últimos meses del año de imposición corriente. ¿Qué más? Bueno, se declara que todos los privilegios de cualquier tipo quedan abolidos definitivamente y se someten al derecho común de todos los franceses. Se busca adoptar una legalidad nacional y de libertad pública para que el sistema de privilegios de los que algunos gozaban se rompa y se modifique. El artículo 11 dice, todos los ciudadanos, sin distinción de nacimiento, y esto es muy importante, podrán acceder a los puestos y dignidades eclesiásticas, o sea, unirse a la iglesia, puestos civiles, militares, y ninguna profesión conllevará degradación. Esto es lo que yo les decía, si ustedes eran nobles en esa época, tenían el privilegio y la posibilidad, y básicamente tenían el acceso cantado, de poder entrar al ejército, poder obtener un cargo en la corte, es decir, formar parte del parlamento del rey, y a su vez formar parte del ejército. Los pobres no podían hacer eso. Vos para acceder a estos cargos tenías que tener un título nobiliario y tenías que tener dinero. Esto se modifica. Hay un montón de otras cosas. Los decretos de agosto tienen 19 artículos y acá hay algunos importantes. Todos los bienes... Ay, gracias. Todos los bienes de la iglesia los expropia el Estado. Y esto es importantísimo porque, como yo había dicho, la iglesia tenía mucho dinero y propiedades y percibía rentas. Pero el Estado, o sea, la Asamblea Nacional Constituyente dice, no señor, esto no va a pasar más. Todo queda a disposición del Estado para distribuirlo. ¿Qué más? La Asamblea, y acá esto es importante, los últimos 2 artículos del documento dicen, la Asamblea Nacional visitará personalmente al rey para presentar a su majestad el decreto que acaba de adoptar y mostrarle su más respetuoso agradecimiento y suplicarle poder, no sé qué, un par de cosas, como cosas que se hacían en ese momento, asistir a la capilla y hacer el canto Te Deum. Era como un ritual en la iglesia, era como un gesto de honor, dejar que se metieran en la capilla del rey e hicieran el canto juntos. Y lo último, el último artículo dice, la Asamblea Nacional considerará inmediatamente después de la Constitución la elaboración de las leyes necesarias para el desarrollo de los principios que se han establecido en el presente decreto, y este último deberá ser transmitido por los diputados sin demora a todas las provincias del reino, para que sea impreso, publicado y leído desde todos los púlpitos parroquiales, es decir, desde todos los púlpitos de la iglesia, y colocado a la vista del público donde sea considerado necesario. Entonces, la Asamblea Constituyente genera una ley, básicamente, y genera los decretos de agosto, que es esta constitución de la que se habla, esta ley, y la difunde para que todo el mundo la pueda leer, para que todo el mundo pueda saber cómo habían cambiado las cosas y cómo ellos consideraban que se tenían que hacer las cosas. Entonces esto implica una socialización y una distribución mucho más igualitaria de cosas legales, de una ley en papel y no solamente algo hablado, sino algo escrito. Y eso era muy importante porque implicaba que había no solamente una ley oral, sino también había una ley escrita, es decir, había un soporte papel que legitimaba lo que la Asamblea Nacional estaba diciendo y haciendo, básicamente. Lo segundo que pide la pregunta es la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. La Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano básicamente plantea la libertad, que es lo que habíamos hablado recién, la libertad, la igualdad y la fraternidad. La libertad, ¿en qué sentido? Libertad política, pública y económica.
Se dice que la libertad es un derecho natural imprescriptible, por lo tanto cualquier persona que nazca es libre, ya no se puede nacer siervo o esclavo y morirse atado a la tierra. Uno cuando nace es libre. La libertad de la persona, la libertad individual, tiene que estar garantizada por la Asamblea Nacional de acusaciones, de arrestos, y tiene la posibilidad de presumir su inocencia. ¿Qué es lo que se dice hoy? Hoy en día una persona es inocente a menos que se demuestre lo contrario. Es como esa frase súper cliché y trillada que se tiene en las películas donde siempre hay un enfrentamiento legal o de la justicia. Se tenía en cuenta la presunción de la inocencia de las personas y se tenía en cuenta la libertad individual de una persona como un derecho natural imprescriptible. Los hombres tienen la libertad de expresión mientras esto no altere el orden establecido. O sea, tenés libertad de expresión, pero hasta ahí, tampoco te hagas el loco. Aún así, la libertad de religión o libertad religiosa como que se estaba discutiendo porque, como habíamos hablado ayer, no es que la revolución quería erradicar totalmente el cristianismo, pero sí no estaba de acuerdo en que la iglesia estuviera tan ligada a la parte política y a la práctica política del Estado. Y entonces no le parecía bien plantear una libertad de culto porque no quería dejar que la iglesia católica avasallara todo lo que venía avasallando hasta ese momento y quería modificar las cosas. También habla de la libertad económica. La libertad económica implica la libertad de la propiedad. Como ya dijimos, se había abolido la feudalidad, o sea, se habían abolido los títulos nobiliarios y de propiedad del régimen feudal y del antiguo régimen. O sea, se pasa, como dijimos ayer, del antiguo régimen a una sociedad burguesa, a una república burguesa y sociedad capitalista. ¿Sí? Ya no es más feudal o antiguo régimen, es capitalista. Y esto es muy importante porque quiere decir que las formas en las que se comerciaba la tierra, las formas en las que se llevaban a cabo las actividades económicas y las formas en que los grupos sociales y las personas jurídicas se relacionaban, se modificó completamente. Porque estamos hablando de un cambio de raíz, de un cambio totalmente de raíz. O sea, se barrió lo que había y se puso algo nuevo arriba. Esto es muy importante. Lo que buscaba la libertad económica era suprimir los monopolios y las corporaciones, es decir, pocas personas teniendo mucho, y se buscaba la libertad del comercio exterior junto con la unificación del mercado interior, o sea, permitir que una persona pudiera comerciar no solamente dentro del mercado interior, sino también del mercado exterior. También se buscaba y se planteaba la abolición de las aduanas internas, es decir, quitar los impuestos y las tasas para mover cosas entre provincias, y peajes, la libertad del trabajo y la libertad de la empresa. También se hablaba del concepto de igualdad. El concepto de igualdad es muy importante porque el concepto de igualdad estaba totalmente ligado al concepto de libertad. Cuando hablamos, como dije recién, de la libertad, estamos hablando de la libertad del hombre, y atente a esto, porque es libertad del hombre y el ciudadano, porque el documento se llama Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Y hubo una mujer, que en este momento no recuerdo su nombre, pero lo voy a buscar porque es muy importante que lo sepan, hizo la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, porque en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano no se consideraba ir a las mujeres. Y cuando se hablaba de libertad y de posibilidad de votar y posibilidad de comerciar y de propiedad, etcétera, todo esto iba directamente hacia los hombres, eran beneficios que recibían los hombres, porque en ese momento las mujeres no podían tener propiedad, no podían manejar su dinero, no tenían potestad sobre sus hijos, estaban totalmente en desventaja con los hombres y en situación de desigualdad. Entonces, por eso es tan importante que una mujer haya hecho después para discutir la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Y que lo voy a buscar porque es importante que lo sepan. No recuerdo su nombre, pero es muy interesante pensar que toda esta movida de libertad no incluyó a las mujeres y no se consideró a las mujeres porque ellas ya no tenían derechos en ese momento, y con esto, si bien aumentaron las posibilidades de acceder a las cosas, eso no pasó para las mujeres hasta el siglo XX, básicamente. Eso, gracias. Olim de Gouget sería. Olim de Gouget. Después lo voy a dejar escrito y voy a ver si encuentro
el archivo. Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Y es re interesante que a una mujer se le haya ocurrido hacer esto. El texto lo hizo el 5 de septiembre de 1791, o sea, 2 años después de esto. Y es súper interesante. Yo lo voy a bajar en PDF y lo voy a subir a la página para que lo puedan ver. Está re bueno. Bueno, entonces, seguimos. Bueno, como dije, la libertad estaba totalmente ligada a la igualdad y se consideraba que la ley tenía que ser la misma para todos. La ley tenía que ser la misma para todas las personas y que todos los ciudadanos eran iguales, tenían la misma dignidad, la posibilidad de tener los mismos cargos, los mismos empleos y todo tenía que ser igualmente accesible para toda la gente. Que no había una distinción de cuna como había antes, es decir, si vos nacías pobre o si nacías siervo, nacías esclavo, que ya en ese momento no, porque se abolió la esclavitud, pero, o sea, la posibilidad de un nivel mayor de movilidad social, ¿sí? Que no, que dejaran de existir estamentos y que existieran clases sociales y que existiera una posibilidad de movilidad social. ¿Qué más? La igualdad civil, ¿sí? Se consideraba esto, el concepto de igualdad civil también estaba ligado al concepto de igualdad política. Como las castas. ¿Qué como las castas? ¿Qué sería como las castas? ¿Qué cosa? ¿Los estamentos? Claro, en ese momento se puede empezar a hablar de clases, porque estamos hablando del sistema de castas. ¿Sí? ¿Qué pasa con el sistema de castas? ¿Qué sería como el sistema de castas? Bueno, respondiéndote Federico, sí, podemos empezar a hablar de la conformación de las clases, porque estamos hablando del paso de una sociedad de antiguo régimen a una sociedad capitalista, burguesa, a una república. Ya no estamos hablando más de feudalismo, antiguo régimen, señorial, o sea, en términos señoriales como se manejaba antes. Sería como los estamentos. No, pero acá no estamos hablando de castas, estamos hablando de estamentos y no es lo mismo. Ayer diferenciamos entre estamento, orden y clase, son 3 cosas distintas. El estamento está ligado al título de la propiedad de la tierra y al título nobiliario, y la orden es a partir del rol que se cumple en la sociedad, y la clase tiene que ver con clasificaciones económicas, poder adquisitivo, y tiene que ver con movilidad social. No, pero es que yo sé, sí, uno puede decir siempre hubo distintas clases. No, pero se puede considerar la burguesía como una clase media, pero no podemos hablar de clases en el antiguo régimen, porque las clases son una categoría teórica que implican que hay una movilidad social, porque una clase no tiene límites estáticos. Los límites de una clase pueden variar. Entonces uno puede nacer siendo clase media y morirse siendo clase alta, y la clase es algo que muta, que es permeable, que quiere decir que existe posibilidad de que sus características se modifiquen y que muchas veces la clase también tiene que ver con la conciencia, la pertenencia y la acción. Uno puede ser clase media, pero no considerarse clase media y no actuar como clase media. Pero hablar en términos de clases, hablar en términos de sociedad capitalista. Antes, en el antiguo régimen, hablamos de estamentos y de órdenes. No se puede hablar de clases en la antigüedad, no se puede hablar de clases en el feudalismo y no se puede hablar de clases en el antiguo régimen. El concepto de clase, y yo lo dije ayer y lo vuelvo a decir porque una de las preguntas es diferenciar entre clase y estamento. El concepto de clase es un concepto de la sociedad capitalista que tiene que ver con la movilidad social y con límites permeables, con poder adquisitivo, con capacidades económicas, capacidades culturales, materiales, etc. Y los estamentos son estamentos estáticos. Desaparecen los estamentos ya que no hay limitación de avanzar. Claro, lentamente, a ver, es muy importante que cuando hablamos del cambio de una cosa a la otra, no es que la sociedad en un abrir y cerrar de ojos cambió. Legalmente, en papel,
¿sí? Lo que se discutía era que las cosas cambiaban. De ahí, para que la sociedad se adaptara, la sociedad completa se adaptara a todo ese cambio, llevó un montón de años, ¿sí? No es que de un día para el otro pasa todo tan rápido, lleva mucho tiempo, pero ya hay en este momento los decretos de agosto y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano plantean legalmente en papel con un respaldo jurídico, porque se lo consideraba una constitución, una ley máxima, plantean la modificación de las cosas y se pasa de antiguo régimen a república, porque ellos la llaman así, ellos la llaman república. Entonces, no es que toda la sociedad de un día para el otro, de la noche a la mañana, se cambió todo. Si bien legalmente sí las cosas cambiaron, la sociedad se fue adaptando. Entonces, es mucho más complicado que eso, pero sí. Porque, a ver, una cosa que no tienen que perder de vista, cuando nosotros hablamos de procesos o hablamos de acontecimientos, la Revolución Francesa fue un acontecimiento, pero también fue un proceso e implicó un periodo. Y es mucho más complicado que de un día para el otro. Entonces, claro, empieza a haber una república. Entonces, hay una cierta cantidad de factores que tienen que confluir para que algo como la Revolución Francesa pase y que lleve y que logre hacer todo lo que logró hacer. Sí, empezó a haber una república. Los primeros autores que empiezan a hablar de conciencia de clase son E.P. Thompson y Marx. Y ellos son del siglo XIX. Entonces, no sé, la verdad no estoy segura y no les voy a decir una cosa por otra. No sé si antes de la contemporaneidad del siglo XIX podemos hablar del concepto de conciencia de clase. Los autores que hablan de conciencia de clase y que lo tratan como algo importante que sucede en la sociedad son E.P. Thompson, que es un inglés, y Marx, que es alemán. Entonces, bueno, no sé, existían asalariados en la antigüedad, pero no eran una clase, porque como no había clases, no se podía hablar de conciencia de clase. Las clases son, como ya dije, de la sociedad capitalista. Antes había estamentos, se puede hablar de grupos sociales, pero no clases. Hasta ahí estamos, muy bien. Continuamos con la pregunta. ¿Qué más? La pregunta dice, bueno, nada, eso, la pregunta 6 dice eso. La pregunta 7 dice, identificar las diferentes etapas de la revolución con sus diferencias y semejanzas. Y después la pregunta 8 dice, ¿qué significó el terror? Vamos con la pregunta 7. La Revolución Francesa tuvo muchas etapas, fue un periodo muy largo, se considera que arrancó, se considera la fecha simbólica, como dijimos ayer, 5 de mayo de 1789, cuando el tercer estado se declara asamblea constituyente. También se podría tomar como inicio el 14 de julio, que es la toma de la Bastilla, pero esto dura un montón, ¿sí? La Revolución Francesa tiene 3 etapas y dura desde, pongamos 5 de mayo, 5 de mayo de 1789 hasta 9 de noviembre de 1799. Dura 10 años la Revolución Francesa. Empieza con la asamblea, con el tercer estado declarándose asamblea nacional y con la toma de la Bastilla, pero dura 10 años. Y después de 1799 hasta 1815 viene Napoleón Bonaparte. Y viene el periodo de lo que se llama el bonapartismo. Y Francia deja de ser una república, como lo fue durante estos 10 años, y pasa a ser un reino de vuelta y se restablece, se restaura la monarquía. Entonces, la Revolución Francesa en esos 10 años tiene 3 etapas. La primera es la etapa moderada, donde la forma de gobierno es la asamblea y se tiene una monarquía constitucional, monarquía constitucional censitaria. De hecho, sucede como el final de la Revolución. El final de la Revolución se da en déjame ver. No sé si hay un hecho específico. Déjame ver. El fin de la revolución social,
burguesa es que viene Bonaparte y modifica y tira abajo la república y establece un orden que se llamó el bonapartismo, que era un régimen unipersonal, donde el poder lo tenía él y él representaba a la nación y se elevaba por todas las clases. Se encargó de derrotar a todos los ejércitos de Europa, enalteció su figura como líder militar, social y político, y eliminó como los elementos democráticos, pero mantuvo esta revolución burguesa, que en realidad ahora sería más como una restauración monárquica. Entonces, como dije recién, la revolución dura 10 años. Y después viene Bonaparte y viene la etapa del bonapartismo, que es de 1799 a 1815. Entonces, la primera etapa, como dije, es la etapa moderada, donde la forma de gobierno es una asamblea, que esa también era una de las preguntas de la guía, y de poder diferenciar entre la asamblea y las otras formas de gobierno, donde se llama monarquía. ¿Dónde está el nombre? Perdí la hojita. Es una monarquía constitucional censitaria. ¿Esto qué quiere decir? Que el voto es censitario, como yo dije recién. El voto no es universal y no es igual para todo el mundo. Hay categorías que definen si vos estás apto para votar o no, y en base a cuánto pagás de impuestos y en base a cuántas propiedades tenés, votás o no y entras dentro de cierta categoría. La segunda etapa, bueno, la primera etapa dura del 5, como habíamos dicho, fecha, no sé, simbólica, 5 de mayo de 1789 al 20 de septiembre, 20 del 9 de 1792. Esa es la primera etapa, la que se gobierna con una asamblea. La segunda etapa es la etapa radical, donde se gobierna con una convención. Entonces ya no es más una asamblea, sino una convención. Y se le llama la República del Terror. La etapa radical tiene 2 etapas entre medio, o sea, como 2 subetapas. La primera fase es la fase girondina, que va del 20 de septiembre de 1792 al 2 de junio de 1793, o sea, dura casi un año, unos meses menos, dura 9 meses, casi un año. Y dentro de ese periodo de la fase A, repetir cómo se llamaba esa monarquía, es la primera etapa, está en el resumen, eso, constitucional censitaria. Censitaria porque el voto era a partir de el censo, como de las categorías del censo, y que no era voto universal. Entonces, recapitulo, segunda etapa, etapa radical, gobierno a través de la convención, se lo llamó la República del Terror. La primera fase es la fase A, que va del 20 de septiembre del 92 al 2 de junio del 93 y se llama la etapa girondina. Dentro de esa etapa, el 21 de septiembre del 92 se proclama la República, y esto es muy importante porque tenemos una proclamación legal de cómo tenía que ser el Estado, una república. Y tenemos la fase B, que va desde el 2 de junio del 93 al 27 de julio del 94, o sea, dura un año, que es la fase jacobina. Todavía era una monarquía porque todavía existía el rey. Al rey y a la reina los decapitan más adelante, los decapitan, si no me equivoco, en la fase jacobina, o sea, en la fase B de la segunda etapa de la revolución. ¿Por qué? Porque al principio se creía que se podía convivir, que la república burguesa podía convivir con la corona, pero después se dan cuenta que no y tiran abajo la monarquía y decapitan a los reyes, porque existió en todo este periodo como una persecución, que el rey se iba por un lugar y los burgueses lo perseguían, el rey se iba a otro lugar, los burgueses lo perseguían, el rey se iba a otro lugar, y así, hasta que finalmente lo agarran y lo decapitan porque el rey básicamente no estaba ayudando a todo. La proclamación de la República está en el resumen, fue el 21 de septiembre del 92. El 21 de enero de 1793 ejecutan a Luis XVI. La muerte del rey, ¿sí?, fue la caída definitiva de la monarquía. Por lo tanto,
pasamos a la fase 2, ¿sí? Que es la etapa radical, donde ya no hay una asamblea constituyente y ya no es una, como había dicho, perdón, ya no es una monarquía constitucional censitaria, porque ya no hay monarquía, ya no hay rey. Entonces se habla de una convención nacional y se habla de la república y se habla del año 1 de la revolución. Ayer habíamos hablado que se cambiaba el calendario y que empezaban a contar del año 1. Bueno, 1792, a partir del 21 de septiembre del 92, se habla del año 1 de la revolución. Entonces, el 21 de enero de 1793 se ejecuta a Luis XVI, que era el rey de Francia en ese momento. Por lo tanto, cae la cabeza de la monarquía. ¿Qué más? Unos años después viene la fase B de la revolución, de la fase 2, o sea, su fase, que es la fase jacobina, que va del 2 de junio del 93 al 27 de julio del 94, o Termidor 9 de Termidor del año 2. Los sans-culottes eran un grupo, es como decir, como lo que hoy se llama derecha-izquierda. Los sans-culottes eran los sin calza o los sin pantalones. En ese momento los nobles usaban un tipo de pantalón que eran unas calzas. Culotte en francés significa calza o pantalón. Entonces los sans-culottes eran los sin pantalones y eran un bando del parlamento que se pelean con el otro bando. Entonces, en la fase jacobina, como ya dije, va de junio del 93 hasta julio del 94, o el año 2 de la revolución, porque se modifica el calendario. Después de esto entramos, y esto es importante, entramos a la fase 3, donde se habla del terror. Ya salimos de la fase moderada y como de la... Sí, salimos de la fase moderada y empiezan a haber cada vez más conflictos armados muy sangrientos y se habla de la reacción termidoriana y de la etapa 3 de la revolución. A partir de julio del 94, de 1794, empieza lo que se llama el terror blanco. Es donde básicamente ¿qué determina el cambio de fase A a fase B? ¿Qué determina el cambio? Que empiezan a ver, interesante de esto es que la revolución burguesa es una revolución que inicia siendo burguesa, pero que después termina siendo campesina y de las bases. Es decir, que los campesinos y los asalariados se unen a la revolución, porque la revolución la encabezaban los burgueses. Pero la segunda fase es más de bases, más campesina, porque hay más cantidad de gente y la revolución se vuelve más violenta porque tenés nuevos integrantes. Entonces, una fecha importante, y repito, todo esto está en el resumen, el 10 de agosto del 92 se hace el asalto al Palacio de las Tullerías y cae la monarquía, y ahí es que se decapita a Luis XIV. Esta se considera como la segunda revolución. ¿Por qué? Porque se suman los campesinos. Y esto es interesante para ver cómo empieza la revolución, que primero tenemos un complot aristocrático, estaban en contra del rey, que los quería hacer pagar impuestos para paliar la crisis. Después tenemos la revolución burguesa, que sería la primera revolución. Después tenemos la segunda revolución, que es cuando se vuelve una revolución más de base, una campesina, más revolución popular. Y después tenemos la contrarrevolución, que es la tercera fase, que es la reacción termidoriana, donde muchos burgueses y algunos nobles reaccionan contra los que eran mayoría en ese momento, que eran los sans-culottes, los que dijimos recién, los sin pantalones, empiezan a reprimir el movimiento popular, empiezan a reprimir a las masas, empiezan a reprimir a los campesinos, reprimen a todos los que querían pelear contra las cosas que se estaban haciendo, y básicamente la lucha se convirtió entre los que estaban a favor de los sans-culottes y no querían la represión y querían que la revolución fuera más fuerte, que fuera más radical, que todos estuvieran involucrados y que se modificaran más cosas, que las leyes fueran más crueles con el periodo anterior, que se quitaran más privilegios, que básicamente se modificaran mucho, mucho más las cosas de como estaban en ese momento.
Entonces se vuelve peligroso porque las luchas son cada vez más violentas. Y ahí ya empezamos a hablar de guerra, o sea, empezamos a hablar de guerra civil, porque literalmente se mataban entre los bandos. Y eso es muy importante, porque además el Estado, así como el rey lo hizo en su momento, el Estado empieza a reprimir los levantamientos y empieza a utilizar la mano armada del reino. O sea, no, ya no es reino porque es una república, pero empieza a utilizar básicamente la mano armada y empieza a reprimir cualquier levantamiento que fuera peligroso para el mantenimiento del poder. Entonces, la tercera fase es la que se llama la reacción termidoriana, que va del 27 de julio del 94 al 9 de noviembre de 1799. Y en esta etapa es donde se da el terror blanco, ¿sí? Y en abril y mayo de 1795 se dan las últimas insurrecciones populares, porque después todas empiezan a ser combatidas y cada vez la represión es más fuerte y es más violenta. Lo interesante es que durante la Revolución Francesa, los burgueses y la República, o sea, los que estaban a cargo del Estado, logran sancionar 3 constituciones. La primera, ¿sí?, serían los decretos de agosto. La segunda se da cuando se asalta el Palacio de las Tullerías. La segunda se da con la segunda etapa de la Revolución Francesa, y la tercera constitución se da durante la reacción termidoriana, que es la constitución como más, no sé cómo explicarlo, es una constitución como que tira abajo muchas de las leyes que habían tenido las constituciones anteriores, como que se vuelve más estricta. Y lo que básicamente hace es modificar las formas diplomáticas que se estaban llevando a cabo en ese momento, no solamente hacia adentro de Francia, sino también con los otros países limítrofes, y básicamente se ocupa de ordenar la parte interna, o sea, se ocupa de mantener el orden interno de Francia a través del uso de los militares, a través de nombrar nuevos jefes militares, reprimir más los levantamientos populares y básicamente mantener a todo el mundo ordenado para que no suceda nada fuera de lo que ellos querían. Entonces, después de la tercera fase viene lo que se llama el bonapartismo, que va de 1799 a 1815, y ahí es donde se restaura la monarquía, y es muy interesante porque después de 10 años de república y de revolución francesa sostenida con sus altos y sus bajos, sus traiciones, como dice acá Rubén, las traiciones entre los campesinos y los asalariados, la burguesía traiciona a los campesinos y a los asalariados porque si bien los necesitaban para romper el poder de la monarquía, después los traicionan porque los burgueses tienen sus propios pedidos, sus propios intereses políticos y económicos, y claramente tienen mucho más poder, no necesariamente en número, pero sí en poder político real, que los asalariados y los campesinos. Los traicionan, y después viene la restauración de la monarquía y Napoleón Bonaparte se convierte en el nuevo rey, en el nuevo emperador de Francia. Francia pasa de ser de vuelta de una república a una monarquía. Se habla de reino, se habla de imperio. Y básicamente Napoleón lo que hace es no restaurar el antiguo régimen, porque ya estamos bien entrada la sociedad capitalista y ya estamos en la época contemporánea, ya estamos en 1815, o sea, entrado el siglo XIX. Entonces, Napoleón lo que hace es exponerse al mundo como el emperador francés y exponer a Francia como un imperio, en una época en la que los reinos habían dejado de ser imperios y estaban empezando a construir formas más modernas de gobierno, en repúblicas, en estados. Ya no se hablaba tanto de reinos e imperios. Entonces, esto fue como bastante raro, porque básicamente Napoleón vuelve a restaurar la monarquía. La constitución de la tercera etapa. La tercera constitución, o la constitución del año 3, se da durante la reacción termidoriana. La tercera etapa de la Revolución Francesa se da el 22 de agosto del 95. La diferencia entre los jacobinos y los girondinos no la sé específicamente, está explicada en el resumen, es como una pregunta bastante específica,
está en el texto y está en el resumen. Son dos grupos que piensan distinto, básicamente. Es como en la Revolución Rusa tenés bolcheviques y mencheviques, y al final triunfan los bolcheviques, y es como se llama derecha e izquierda. Son dos bandos que ven de manera diferente y conciben de manera diferente la revolución. Ya me estoy quedando sin tiempo y no lo voy a explicar ahora, pero está en el resumen bien explicado y están los objetivos de cada uno y está en el texto. Ya para ir cerrando, porque es re tarde y se está por cortar el vivo, bueno, lo último, como para cerrar, la Revolución Francesa, como dijimos ayer, básicamente significó una revolución burguesa clásica y es el mejor ejemplo de revolución burguesa. Abolió el régimen señorial, abolió el régimen feudal y introdujo la sociedad capitalista y la democracia liberal en la historia de Francia. Eso es muy importante porque introduce una nueva forma de llevar a cabo los procedimientos políticos y una nueva forma de que los grupos sociales se relacionen dentro de la política. Fue la revolución burguesa más ruidosa y es el ejemplo, el perfecto ejemplo de revolución burguesa en la historia de las revoluciones. Y básicamente fue una revolución inicialmente de la burguesía contra la aristocracia y contra la monarquía para modificar los privilegios, y después incluyó a las masas populares, y una vez que incluyó a las masas populares y las masas populares dijeron, bueno, nosotros tenemos intereses distintos que ustedes burgueses, la burguesía los traicionó y hizo lo que les pareció mejor, y a su vez tenemos una contrarrevolución, como decíamos recién, que es la reacción termidoriana, que es la tercera etapa, lo que obliga a que la burguesía se reacomode y vea cómo va a hacer las cosas. Bueno, básicamente una cosa que no llegué a decir ayer, pero que es muy importante y que no todo el mundo la sabe, el concepto de la Revolución Francesa como revolución burguesa es muy importante porque permitió universalizar la idea de igualdad, libertad y fraternidad. En 1791, en América, se dio la revolución haitiana, la revolución de independencia de Haití. Haití, como la conocemos hoy, en ese momento, Haití es una isla que está en el Caribe y estaba dividida a la mitad por tratados diplomáticos. Una mitad era de Francia y se llamaba Saint-Domingue, y la otra mitad era de España y se llamaba Santo Domingo. La parte francesa de Saint-Domingue tiene un problema. Justamente tenemos una clase política, tenemos lo que se llamaban los grandes blancos, que eran los nobles de ese momento, los colonos y los señores de ese momento de Haití, que no estaban contentos con cómo se estaban haciendo las cosas en Francia. En ese momento, justamente, el rey seguía siendo Luis XVI, igual que acá. Y cuando llega la noticia de que la Revolución Francesa estaba haciendo, de que había una revolución burguesa y que se estaba intentando derrocar al rey y acabar con la monarquía, en Haití los esclavos africanos y muchos esclavos que se habían escapado, que vivían en comunidades que se llamaban comunidades cimarronas o los cimarrones, se organizan, dejan que los blancos y que los colonos y los nobles se peleen entre ellos y llevan a cabo una revolución, pelean contra los ejércitos de Napoleón, porque la revolución haitiana dura desde 1791 hasta 1805, y los ejércitos de Napoleón, los ejércitos españoles y los ejércitos británicos van a la parte francesa de Haití, a Santo Domingo, para pelear contra los negros, y los negros derrotan a los ejércitos napoleónicos, derrotan a un ejército que venía de pavonearse por toda Europa y ser el mejor ejército imperial y de todos los reinos de Europa. Y la revolución de independencia de los esclavos negros de Haití derrota a los ejércitos de Napoleón. Y el cambio de conciencia de los esclavos negros tiene que ver con que ellos se dieron cuenta y tomaron conciencia, como decíamos recién, logran construir una conciencia de clase, no por ahí, no súper construida o establecida como la que tenemos hoy, pero lograron construir una conciencia de clase que les permitió tomar los lemas de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano y la idea de universalidad de la revolución burguesa
Y a su vez, esa revolución burguesa influyó en los blancos y en los colonos que estaban en Haití, que dijeron, bueno, vamos a hacernos del poder y mandamos a cagar al rey. Y mientras los blancos se peleaban entre ellos para ver quién iba a gobernar, los esclavos negros llevaron a cabo una revolución y fueron el primer territorio que se logró independizar de Europa, Estados Unidos, y también influidos por la revolución de independencia de Estados Unidos. En 1776 se independiza Estados Unidos y entre 1791 y 1805 es la revolución haitiana. Y una de las cosas que se hablaban de aquellos que escribían cómo iba pasando la revolución y de análisis de los escritos de historia que hay hoy en día, plantean que la revolución francesa le permitió a los esclavos negros que estaban en Haití tomar conciencia y considerar la universalidad, es decir, aplicar a todos, que era posible aplicar a todos, esa declaración de los derechos del hombre y del ciudadano para ellos mismos, y que ellos así podían reclamar su libertad y que podían reclamar la legitimidad de su lucha contra los amos que los oprimían por ser esclavos y que los trataban como inferiores por ser negros y por trabajar para ellos. Entonces, como habíamos dicho, es una revolución que tiene muchísimas implicancias, no solamente en Francia, sino también en Europa y en el resto del mundo, porque llega acá e influye en el Caribe, en América, a un grupo como son los esclavos negros haitianos que deciden independizarse y se convierten en la primera república negra independiente del Caribe y América del Sur. Así que bueno, eso sería todo. Los videos de ayer están en YouTube, ahora voy a pasar el link. El audio de los videos de ayer está en el Drive. El link del Drive está en la biografía del Instagram de la Orga, vayan a buscarlo. También están ahí los resúmenes, también están ahí los documentos. Y bueno, espero que les haya servido esto. Y nada, si tienen alguna pregunta, por las dudas, revisen el texto, revisen el resumen, que es largo, pero está muy completo y tiene una cronología muy completa. Nada, con todo lo que va pasando, y de verdad, si tienen alguna duda, vayan al texto, porque el texto está bien escrito, es un texto muy claro, es largo, pero es muy claro, y el resumen también. Así que bueno, espero que les haya servido y suerte. Nos vemos.